Compartímelo. Ya está. Empezó recién. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Se ve la unidad 1? Se ve borroso, le dicen. Si tienen computadora se va a ver, yo creo, mejor. Pero de todas maneras, son unidades que están en los textos que nosotros utilizamos en todo el semestre. ¿Ya? Tal vez algunos tienen o pueden conseguir de sus compañeros del anterior semestre el mismo texto. Igual está por donde la fotocopiadora que hay en la universidad. Voy a tratar de pasarle estos temas, digamos, para que lo puedan tener, digamos. Las primeras 7 unidades que vamos a avanzar es teoría. O sea, no hay mucho problema. O sea, yo es para explicarle, para que tengan una mejor de cada uno de los temas. Vamos a pasar con los dos grupos, ¿ya? El AC y el BC. Mi hermana por situaciones de salud está en Santa Cruz. Entonces yo se los voy a pasar su avísenle o comuníquenle a sus compañeros del grupo AC. Yo les voy a hacer la evaluación, yo les voy a hacer todo. Clase es eso, no es ese. No sé. Lo llevaste a la cocina. Podemos ¿no? Dicen, Y pida que apaguen su micrófono para que usted pueda explicar bien. claro, antes de empezar yo les voy a, se los voy a apagar. Ya le dicen, bueno. Uy. También usamos en lugar de toallas de mano. Cuando te limpias, te das un poco de tinta en el trasero y usas el que alguien va a ver. Que te retires la basura, pues unas semanas y las llevo al contenedor de la escuela. Me
me ahorro $280 al año. Me gustan los sitios de citas gratuitas en internet. La mejor parte de tener citas en línea es que no tienes que gastar 15 horas en gasolina para ir a lugares y conocer personas. Es decir, que muy bien. Le gusta los sitios. Me gusta ir de compras. Bueno, no sé tampoco. Las caminatas. Contenidos mínimos. Ya está. Así que más quiero compartir. Primero. Deja de compartir pantalla. Ya, aquí. Bueno, por favor les pediría que apaguen su... Deja de compartir. Ahora, allá, silenciar todo. Ahora, compartir. Bueno, bien jóvenes, les habla, yo soy el licenciado José Manuel Moscoso Centeno. Yo soy docente de la materia contabilidad tributaria CPA 110, el grupo BC. El grupo AC, que es la misma materia, la da mi hermana, la licenciada Julia Moscoso. Por problemas de salud, ella está en Santa Cruz y yo voy a avanzar, digamos, con los dos grupos, lo que corresponde a la materia de este semestre. ¿Ya? Para eso, si ustedes ven, miren, yo les estoy dando datos de la materia. Dice, la materia es contabilidad tributaria, la sigla CPA 110, grupo. Y ya ustedes ponen si son del AC o BC, ¿no? El aula, por ejemplo, yo paso en el aula 13, de lunes a miércoles, de 18:15 a 20:30. Y ahí dice mi nombre, licenciado José Manuel Moscoso Centeno, la carrera Contaduría Pública, Facultad Integral del Chaco, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Los contenidos mínimos, o sea, lo que vamos a avanzar ya en este semestre, son 9 temas, ¿no? Aquí dice 8, que es la teoría. Y yo digo 9, hay el último tema que es puro práctico. ¿Ya? Entonces, el primer tema es finanzas públicas, que lo vamos a ver hoy. El tema 2, hacienda pública, o sea, finanzas públicas y hacienda pública lo vamos a ver hoy. ¿Ya? El tema número 3, patrimonio del Estado. 4, consumo o gasto público. 5, el régimen hacendario en Bolivia. Tema número 6, antecedentes y generalidades del derecho tributario. 7, el derecho tributario. Y 8, clase de impuestos vigentes. ¿Ya? Vamos a ver qué tipo de impuestos hay y cuáles son los que más usan y los que vamos a usar, digamos, ¿no? Hay algunos impuestos que rara vez se los utiliza. O por último,
si no trabajo en una empresa minera o petrolera, lo que sea, no la voy a utilizar. ¿Ya? Y en la bibliografía, fíjense que ustedes tienen, el texto es Contabilidad Tributaria, autores, licenciada Julia Moscoso Centeno y mi persona, ¿no? José Manuel Moscoso Centeno. Los dos avanzamos lo mismo. Los dos utilizamos el mismo texto, entonces no hay ningún problema para que no se estén perjudicando, digamos. Yo lo voy a avanzar, lo del grupo AC, y lo voy a terminar. Ya, o sea, ya hemos hablado con el director de carrera y todo, y nos dijeron que no hay ningún problema. Ya, la evaluación, fíjense, yo tengo exámenes parciales, dos exámenes parciales. Trabajo práctico que yo les voy a dar, digamos así, para que me puedan investigar y me puedan presentar, ¿no? Y un examen final, fíjense, los parciales valen 40, los trabajos prácticos 20 y el examen final 40 y hacen los 100 puntos que ustedes necesitan, digamos, que es la nota máxima que pueden sacar, ¿no? Normalmente yo, como profesor, digamos, es mi política. Yo cuando paso clases presenciales, les doy una tolerancia de 15 minutos al ingreso a los estudiantes y también les digo a los estudiantes que a mí me esperen 15 minutos. No tienen por qué esperarme más, digamos, ¿no? Entonces, si no estoy yo 15 minutos, todos se van. Ya esa es una política que yo tengo. Y por último, tenemos, ¿no? La nota de aprobación de la materia es de 51 puntos obligatorio. O sea, para aprobar la materia mínimo tienen que tener 51 puntos. Ya esa es una introducción que nosotros siempre hacemos, ya para que el estudiante sepa qué es lo que vamos a avanzar. Todos estos contenidos mínimos están en el texto que les estoy pasando como bibliografía. ¿Ya? Si alguien tiene alguna consulta, puede habilitar su audio y puede hacerla la consulta antes de que pasemos a avanzar la primera unidad. Lice, en el texto, ¿dónde lo podemos conseguir? Yo les puedo enviar, si es que ustedes gustan, para que se puedan imprimir, o lo pueden comprar ya anillados, todo, hay en la fotocopiadora que están frente a la universidad o al ladito de la universidad, digamos. Este es un texto que lo venimos utilizando desde que hay la materia de contabilidad tributaria. Ya, o sea, sus compañeros del anterior semestre lo tienen. Los alumnos que están repitiendo igual tienen, digamos, pueden sacarse fotocopias. Yo les voy a pasar esto, yo estoy grabando todo lo que estamos pasando clase. Se los voy a pasar, si ustedes quieren, ustedes se imprimen, pero hay algunos que no pueden imprimir o tienen problemas, lo pueden conseguir ahí el texto. ¿Alguna otra consulta? Licen, sería mejor nomás que lo mande, es que algunos no somos de Camiri. Yo, por ejemplo, soy de Villamonte, así yo lo podría hacer, imprimir de acá en Villamonte. Claro, no hay ningún problema. Yo se los mando, no hay ningún problema. Nosotros, yo creo que vamos a avanzar hasta el tema 5 y hasta ahí sería un primer parcial, ¿no? El día de mañana creo recién se va a reunir el ICU y vamos a saber cuándo volvemos al presencial, cuándo no, pero mientras tanto vamos a utilizar esta tecnología que nos permite comunicarnos y poder avanzar. Como la materia es teórica en la mayoría de sus partes, ¿no? Porque no puedo entrar a la práctica porque ustedes no han avanzado, me imagino, ni han pasado clases tal vez con ningún profesor de CPA 100, o sea, la contabilidad básica, ¿no? Y no me puedo ir yo directo si no saben. Pero de todas maneras, el tema 9 que yo hago puros impuestos y puros prácticos, que de ahí yo les pregunto en el examen. O sea, todos los ejercicios que yo hago en clase, se los pregunto en sus exámenes. ¿Ya? Aquí también cuando vayamos avanzando, yo les voy a decir, esta es pregunta de examen, subrayen, guarden, anótense, digamos,
que les va a ayudar. No es intención, digamos, de nosotros los docentes que ustedes reprueben. Ya, yo, por ejemplo, si a mí me preguntan, yo no tengo ningún problema, les voy a volver a repetir. Ya, a ver, hasta aquí, alguien, alguna duda, Le hice una preguntita. claro. ¿Los trabajos prácticos tenemos que presentarlo en foto o en Microsoft Word? Todavía no hablemos de eso. Yo cuando tenga que darles trabajo, les voy a decir, ya, me lo van a presentar en Word. Normalmente yo lo hago transcribir. Yo soy de los profesores que me gusta que el estudiante escriba. Es que si yo doy un trabajo en Word, hace un alumno y todos los demás hasta fotocopia le sacan. Entonces, por lo tanto, les hago transcribirlo. Y yo les voy a decir, lo dejan en la universidad o lo dejan en tal parte y yo lo único que tengo que hacer es recogerlo. ¿Ya? O sea, no hay problema. Normalmente no utilizo yo Word o Excel para los trabajos. Me gusta manual, transcrito. ¿Ya? Porque la experiencia nos dice que cuando damos un trabajo, todo el mundo hace uno y todos los demás, peor si es teoría, todos los demás lo único que hacen es copiar. Ni siquiera lo buscan en internet, ni lo leen, digamos, ¿no? Entonces, es por eso que yo lo hago transcribir. Entonces, nadie me va a decir, yo copié, no copié, entonces no hay ese problema. El que lo transcribe quiere decir que ha hecho. Aunque sea que haya copiado de su compañero, pero lo está transcribiendo y ha leído. Entonces, le va a quedar algo del trabajo que lea. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Lice, con respecto a los horarios de clase, ¿vamos a seguir como hemos registrado o nos va a avisar horas antes del El día que vamos a problema pasar? es, digamos, en la mañana, por este problema de cuarentena, hay algunos alumnos que cocinan, otros que tienen su hora de salida, ¿no es? Para evitar ese problema, es que la mayoría de los profesores hemos buscado esta hora, ¿no? Por decirle de 6 a 8 de la tarde, algunos de 8 a 10, estamos, que es inclusive donde la información o el internet es más fluido y no hay mucha interferencia. ¿Ya? O sea, el horario vamos a pasar lunes y miércoles, ¿ya? Lunes y miércoles de 6 a 8 de la noche. O sea, no va a ser, digamos, hasta las 8, digamos, pero de todas maneras yo voy a avanzar 1 o 2 temas y lo vamos a cortar. ¿Ya? Para que no sea mucho, digamos, ¿no? No son largos los temas. El texto no tiene ni 40 páginas, ¿ya? O sea, 48 creo tiene. Ahorita lo vamos a ver y vamos a ver cuántas páginas son, que no es harto, ¿ya? Yo se lo voy a pasar en el transcurso de esta semana. Lo voy a subir al WhatsApp para que de ahí descarguen. Lo voy a comprimir, lo voy a mandar en PDF para que ustedes puedan imprimir y tenerlo el texto. ¿Ya? Ya, Lice. Ya. Está bien. ¿Alguna consulta, algo sobre los contenidos mínimos, no es? Normalmente nosotros la primera clase tenemos que decirle qué es esto, digamos, ¿no? Yo me había olvidado, yo tengo que explicarle qué es la contabilidad tributaria en líneas generales, digamos, ¿no? La contabilidad tributaria no es nada más que una parte de la contabilidad general que se ocupa de los impuestos. En este caso, todos los impuestos que están vigentes en Bolivia. Pero antes de ver los impuestos, nosotros tenemos que conocer qué es finanzas, qué es hacienda, qué es el patrimonio del Estado, qué es lo que tiene el Estado, qué es el régimen hacendario, los antecedentes, el derecho tributario y las clases de impuestos. Entonces, todo ese conjunto que nosotros vamos a aprender teóricamente, al final lo vamos a desarrollar en la práctica. ¿Ya? La contabilidad tributaria, el que me diga es una parte de la contabilidad general. ¿Qué estudia? Los impuestos. ¿No ves? Ese es fundamentalmente. ¿No ves? Mediante la contabilidad tributaria, ustedes conocen impuestos nacionales. ¿No ves? Quienes controlan y registran, revisan a todas las empresas públicas y privadas de que los tributos, en este caso los impuestos,
sean retenidos, cobrados, pagados, digamos, en su fecha correspondiente, porque todo tiene fecha. ¿Ya? Entonces esa es la contabilidad tributaria. No es una materia difícil, ¿ya? Sino que de repente los estudiantes a mí me tienen miedo. Es que cuando yo empiezo a pasar clase, ya no me falta. ¿Ya? O sea, van a ver conmigo, vamos a pasar. Y si no voy a pasar clase, les aviso. Por X o Z motivo, yo soy director de la unidad de posgrado y a veces por reuniones y les comunico con anticipación. ¿Ya? Entonces, yo en el transcurso máximo hasta el viernes ya les voy a mandar en el WhatsApp, en los grupos, todo, digamos, ¿no? Les voy a mandar todo lo que es el texto para que puedan imprimírselo. Inclusive lo voy a restringir para que no puedan hacer ningún cambio, solo que puedan imprimir, ¿ya? ¿Alguna consulta para que nos vayamos a la primera unidad? Le dicen que apaguen su micrófono, por favor, los demás. Les dije, yo sí lo apagué. Ahorita voy a compartir otro y lo voy a silenciar, digamos, ¿ya? El otro. Este que estaba compartiendo. Bien. Nuestra primera unidad es finanzas públicas. Ya, así como le he dado en los contenidos mínimos, así esa es la relación. Todo lo que nosotros vamos a avanzar. Ya. Y fíjense, para saber de qué vamos a hablar, nosotros tenemos que saber qué es finanza y qué es pública. ¿No ves? Pública, normalmente nosotros entendemos y comprendemos que es todo lo que es del pueblo, que es del Estado, ¿no ves? Y que nos pertenece. Eso es pública, ¿no ves? Empresa pública, yacimientos, impuestos nacionales, tenemos los hospitales, la universidad, los gobiernos municipales, todo eso son instituciones públicas, ¿no ves? O sea, que pertenecen al Estado. Ahora, ¿qué es la finanza? Pues tenemos que asociar la finanza con lo que es público. La finanza no es nada más que formas, maneras de obtener recursos. Fíjense, ustedes la finanza lo han utilizado en el colegio, ¿no? Para hacer una actividad X. De repente una fiesta, una kermés. Nosotros agarramos y decimos, ya hagamos una kermés. ¿Qué vamos a vender? ¿No? Ya, si es una kermés, vendamos fricasé, chancho, churrasco, lo que sea. Vemos qué es lo que vamos a hacer. Y de ahí viene cómo vamos a conseguir dinero para comprar, digamos, la materia prima, la que vamos a transformar y después vender. Esa es la finanza, ¿no? Vamos a decir, ya, aportemos de a 50. Nos podemos prestar y después devolver, ¿no? Esa es la finanza. Buscar la forma y medio de tener recursos para después disponer. El Estado, ¿no? O sea, el gobierno de nosotros busca recursos económicos ¿para qué? Para satisfacer las necesidades de la población, o sea, de nosotros, los que vivimos en Bolivia, ¿no? ¿Cuáles son esas nuestras necesidades, digamos? Nosotros como población necesitamos hospitales, necesitamos universidad, necesitamos colegios, de repente necesitamos un aeropuerto, o sea, todas esas necesidades, necesitamos energía eléctrica, agua, luz, todas esas necesidades es el gobierno el que nos las llega a satisfacer.
¿No ve? Normalmente el Estado se compone, ¿no es? El Estado central, el departamental y los gobiernos municipales. Entonces, de ahí es que la finanza, todas las instituciones necesitan recursos, públicas o privadas. Si no, no funciona. Ustedes mismos en esta época de la pandemia deben saber escuchar de que los médicos, los hospitales reclaman, ¿no? El gobierno dice, no, vamos a comprar, pero nunca compran, nunca tienen por decir, los equipos, medicamentos necesarios para poder atender a la población. ¿No ves? Están saturados, o por último, ya no hay espacio en los hospitales. ¿No ves? Entonces, por lo tanto, de repente se necesita. ¿Ya? Entonces, yo normalmente en el examen hago esta pregunta, ¿no? ¿De dónde deriva la palabra finanza? ¿Ya? Dice, deriva del latín medieval finatio, o financia. ¿A qué equivale la finanza? Solamente al pago en dinero. Después tenemos una definición que dice, la ciencia de la finanza tiene por objeto, fíjense lo que yo les había dicho, investigar las diversas maneras por cuyo medio el Estado o cualquier otro poder local adquiere las riquezas necesarias para su vida y funcionamiento, y también la forma en que estas riquezas serán utilizadas. ¿Ven? Esa es la finanza, buscar dinero. ¿Para qué? Para invertir y gastar, y siempre, ¿no? Que sean estos dineros bien utilizados. Por eso es que en un resumen decimos, es el estudio amplio de la actividad económica del Estado. ¿Lo ves? O sea, estamos hablando del Estado, del gobierno central, los departamentales, los provinciales y los gobiernos municipales. ¿Ya? Esa es una definición, esa es la noción general. Otra cosa que yo normalmente le digo a los estudiantes, que es pregunta del examen, es ¿cuál es el objetivo de la finanza? ¿Ya? El objetivo principal es de disciplinar los gastos y los ingresos que tiene un Estado. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos los ingresos que nosotros tengamos sean igual a los gastos. Eso se llama disciplinar. Pero mucho mejor, dice, ¿no? Mucho mejor sería si los ingresos son mayor a los gastos. ¿Por qué? De esta manera nosotros vamos a tener una ganancia, vamos a tener una utilidad, vamos a tener un ahorro, ¿no ves? Dinero para poder ahorrar. ¿Ya? Pero principalmente es que se balancee. ¿Qué son los ingresos? Todos los dineros, todo lo que recauda el Estado. Los gastos, el dinero que se gasta, tantos gastos que hace el Estado. ¿No ves? Entonces, hay que equiparar, ¿no? Es disciplinar, que ambos por lo menos sean iguales. También dice, ¿no? Se debe tener muy en cuenta que los primeros, estamos hablando de los gastos, no suban desconsideradamente a fin de que las exacciones, o sea, aquellas exageraciones que nosotros hagamos, digamos, en comprar, va a ser que sea imposible, digamos, que aumentemos la riqueza que tiene el Estado. No va a haber ahorro, ¿no es? Pero si los gastos son menores que los ingresos, vamos a tener ahorro, que es la base de la fortuna pública. O sea, todo Estado que tiene recursos económicos va a ser grande, ¿no es? Va a poder comprar, va a poder adquirir, va a poder en mayor forma. Jesús, por favor, apague su micrófono. Bien. Otra cosa que yo pregunto es, la actividad financiera comprende dos momentos. Un favor, se va a cortar el
en 10 minutos. Y de ahí yo les voy a mandar otra vez otro enlace ID para que puedan ingresar, ¿ya? Y vamos a seguir, no hay ningún problema, por lo menos hasta terminar, digamos, veremos qué dice el primer momento, ¿ya? De la actividad financiera. Es la determinación cuantitativa de las riquezas precisas para la satisfacción de las necesidades públicas. ¿Qué es lo primero que hace la finanza? Es cuantificar cuánto de dinero tengo. ¿Para qué? Para saber en qué vamos a gastar. Ya, o sea, tantas necesidades que tenemos nosotros como población, entonces, eso es lo primero que se hace. Determinar cuánto tengo para gastar. Puede ser 100.000 millones de dólares o más o menos, pero saber cuánto tengo. El segundo es la distribución de esos recursos con las personas que están obligadas a suministrar. En este caso, todos los ministerios tienen recursos económicos para gastar. Entonces, ellos son los encargados de la distribución de los recursos económicos y de poder satisfacer las necesidades de nosotros que somos la población. Cada ministerio satisface nuestras necesidades, ¿no? En función, digamos, a su POA, digamos, ¿no? Su plan anual operativo. También nos dice en la última parte, se investiga la inversión del capital, ¿no? Para la satisfacción pública. ¿Qué pasa? Los contribuyentes, que somos nosotros la población, le exigimos al Estado. ¿No ves? ¿Por qué? Porque nosotros también aportamos. ¿Cómo se aporta? Con todos los impuestos. Entonces, por lo tanto, el Estado está obligado a devolvernos esos recursos en obra. Todos pagamos impuestos, ¿no ven? Hay de diferentes formas. Los impuestos se pagan al gobierno municipal, al gobierno departamental y al gobierno nacional. Y de ahí viene, el gobierno nacional hace una distribución que ya la tienen cuantificada, cuánto le toca a la universidad, a la alcaldía, a la gobernación, a los indígenas, todo. Esos serían los objetivos. Y de ahí tenemos la historia de la actividad financiera. ¿Qué ha transcurrido? Desde hace muchos años atrás, ahora. Esa es la historia. Vamos a repasar, que tal vez ustedes muchos ya conocen, ¿ya? ¿De qué se trata? Y nos dice lo siguiente, ¿no? Los investigadores que han buscado el origen de las contribuciones base de la ciencia financiera han llegado a establecer que la práctica de la finanza es antigua como el mundo. Quiere decir, desde que ha existido el hombre, ha habido finanza. De aquí nos dice, ¿no? Las primeras tribus, para satisfacer sus necesidades, se fundaron en una tradición financiera que ya tenían cuando pagaban. ¿No ves? Que ya tenían cuando pagaban sus tributos. ¿Cuándo tenían que pagar a los tributos? Cuando eran vencidos por otros pueblos. O cuando recaudaban una parte de su riqueza producida para fines de utilidades públicas. Sin embargo, dice la indagación de las leyes que regulan los fenómenos es un hecho de lo más reciente. Entonces, la historia de la finanza es desde que hubo el hombre, hay una finanza, ¿no ves? El hombre antes era una persona que iba de un lugar a otro, sedentario, ¿no? Y hacía intercambios en cada pueblo que iba, ¿no ves? O sea, hacía intercambio de una, digamos, por decirle, tenían ropa o tenían alimento, tenían semillas, y de esa manera hay la actividad financiera, ¿no ves? Cómo obtener recursos, cómo obtener la alimentación, digamos, ¿no? Porque la primera necesidad que tiene el hombre es su alimentación. ¿Ya?
Antiguamente, dice, se recaudaban impuestos con fines de seguridad de los pueblos o la necesidad de ellos mismos, sin tener en cuenta política alguna, sino solamente impedidos por el instinto de necesidad puramente materiales. Antes no había, pues, políticos, ¿no? Y solo se recaudaban impuestos para protegerse ellos, ¿no? De repente para comprar armas, hacer murallas, algo, y de esa manera podían sobrevivir, digamos, ¿no? Se comienza, dice, primeramente con las regalías, que evolucionan hacia las tasas, para llegar después a los impuestos con distintas modalidades, gravitando sobre las personas, o sea, per cápita, por lo que a mí me ingresa, por lo que yo tengo mis ingresos, ¿ya? Sobre mi patrimonio, es lo que a mí me van a cobrar mis impuestos, dice. Sobre la producción, ya sean directas o indirectas, conquistadas a través del tiempo, la posición que se tiene. Entonces, primeramente se pagaban regalías, después han ido y se ha cambiado a tasa. Hoy son los impuestos. Hoy, por ejemplo, los impuestos son universales. ¿Qué quiere decir? Todos pagamos igual. El que tiene mayores ingresos paga más. ¿Ya? Y por último, diremos que dentro de la evolución histórica se establece 3 tipos de estado financiero, sin tomar en cuenta el sistema parasitario, que consiste en recoger las riquezas de los pueblos conquistados mediante la fuerza de ellos mismos. Estos estados son 3: el patrimonial, el de derecho absoluto y el moderno o democrático. Se va a cortar el internet y el enlace, y yo les voy a volver para que continuemos con los otros temas, ¿ya?